El puente del Vindicator olía a ozono y sangre. El capitán Nekeyer se limpió una gota de sudor de la frente con el dorso de un guante mugriento. Tenía los ojos fijos en la pantalla principal. Cascos destrozados flotaban a la deriva en el vacío. Restos angulosos de naves alienígenas que una vez fueron el orgullo de las flotas del Consejo Galáctico, ahora convertidos en tumbas flotantes. Hemos abierto un agujero directo a través de sus sistemas centrales, llegó la voz ronca del comandante Holt desde la estación táctica. Las señales del Consejo están colapsando en todas las bandas. Dne no respondió. Tenía la mandíbula tan apretada que le dolía. Esto no era una victoria. Todavía no. No hasta que los líderes del Consejo fueran cenizas en órbita, sus rostros arrogantes borrados de la existencia. No hasta que la deuda estuviera saldada. Informe del Grupo Némesis, ordenó finalmente. Siguen abriéndose paso a través de la red de defensa interna. Fuerte resistencia alrededor de la aguja del Consejo. Holt hizo una pausa, su voz ahora más baja. Perdimos la Ragnarok. Sin supervivientes. A Dne se le revolvió el estómago, pero su rostro permaneció como una piedra. La Ragnarok había sido una de las primeras naves de guerra de casco negro. Motores de materia oscura clasificados durante décadas, construidos en secreto después de que la Tierra fuera humillada por el Consejo. Después de que el Tratado de Talar despojara a la humanidad de sus colonias, sus flotas, su orgullo. Recordaba estar en el pleno de la Asamblea Terrana cuando los enviados del Consejo, esos lagartos relucientes y engreídos, habían dictado los términos a la Tierra como a una mascota a la que hay que ponerle un bozal. Su hermano Jacob, un oficial de la Armada, lo había llamado por su nombre, esclavitud. 2 semanas después, el transporte de Jacob fue accidentalmente vaporizado por patrullas del Consejo. Sin juicio, sin justicia, solo una transmisión, incidente lamentable. Caso cerrado. Eso había sido hacía 5 años. 5 años de rabia. 5 años de presupuestos secretos e ingenieros muertos enterrados en tumbas sin nombre mientras la humanidad construía lo que el Consejo decía que era imposible. Propulsores de guerra de materia oscura, armas que doblaban la propia física, cascos invisibles para los sensores del Consejo, naves diseñadas no para luchar limpio, sino para masacrar. Y ahora aquí estaba él, Nekeyer, capitán del Vindicator, liderando la flota oscura terrana, directo al corazón del espacio del Consejo. Maniobra de giro, ordenó con voz grave. Plena potencia a las baterías de proa. Apunten a la aguja. A la orden, capitán. Los motores del Vindicator gimieron, y el zumbido de la materia oscura comprimida resonó a través de la cubierta. Afuera, el vacío relució, una negrura aceitosa donde los propulsores de la nave retorcían la propia realidad. Ninguna nave del Consejo había sido capaz de rastrearlos en el espacio normal. Ni siquiera sus supuestos supervisores conscientes podían predecir el caos que la Tierra había desatado hoy. Holt levantó la vista, con una sonrisa sombría asomando en la comisura de sus labios. Mensaje del mando de la flota. El almirante Barrett dice, sin cuartel. Bien, dijo Dne con frialdad. Sin prisioneros. Ya nos demostraron que ellos no tienen piedad. La aguja se cernía ahora en la pantalla, una construcción ancestral que orbitaba el mundo capital del Consejo. Un faro de supuesta unidad, un lugar donde los gobernantes de 100 especies habían condenado a la humanidad a un estatus de segunda clase. Blanco fijado, informó Holt. Fuego. Las baterías principales del Vindicator cobraron vida con un grito. Chorros de energía oscura rasgaron el vacío. Lanzas negras que hicieron que las propias estrellas se atenuaran. Un instante después, impactaron, y la aguja estalló en un infierno silencioso. Trozos de aleación alienígena salieron disparados en espiral. Su cacareada red de escudos no era más que fragmentos destrozados. La tripulación del puente soltó un suspiro colectivo, pero los ojos de Dne permanecieron duros. Podía ver a las naves del Consejo tratando de reaccionar, las pocas que quedaban. Un último y desesperado intento de huir. Comuníqueme con la flota, dijo. Un tono sonó a través de las maltrechas pero victoriosas naves terranas. Su voz resonó. Aquí el capitán Keller.
La aguja ha caído. El consejo está roto. Persigan y eliminen a todos los hostiles restantes. Hoy recuperamos lo que nos fue robado. Sin piedad, sin retirada. La humanidad se alza sola y libre. Cortó la comunicación y se reclinó en su silla. Por primera vez en años, la rabia en su pecho se calmó, solo una fracción. La guerra estaba lejos de terminar. Los mundos del Consejo aún existían. Habría represalias. Sangre por sangre. Pero hoy habían hecho añicos lo inquebrantable. Capitán, dijo Holt en voz baja. Transmisión entrante. Canal prioritario del Consejo. Dne curvó el labio. Póngala en pantalla. En la pantalla parpadeó la imagen del gran arconte Valen, una vez el ser más poderoso de la galaxia, ahora pálido, tembloroso, con los ojos desorbitados por el miedo. Capitán Keller, le imploro, esto es una locura. Cese este asalto. Negociaremos. Dne cortó la comunicación sin decir una palabra. La negociación había terminado el día que asesinaron a su hermano. Las flotas centrales del Consejo estaban en plena retirada. Formaciones dispersas parpadeaban en la pantalla del Vindicator. Lo que una vez fueron falanges impecables de relucientes cruceros alienígenas, ahora eran presas desorganizadas que huían del campo de batalla. Dne Keller permanecía en el centro del puente, con los puños apretados a la espalda, observando. Años de humillación habían llevado a la humanidad hasta aquí. Años de desarme forzado, de estatus de protectorado, de naves del Consejo patrullando el espacio terrano como carceleros vigilando a sus prisioneros. Y ahora esas mismas naves huían. La voz del comandante Holt rompió el tenso silencio. Capitán, el mando del sector del Consejo acaba de transmitir una llamada de socorro planetaria. Están intentando coordinar una evacuación civil. La mirada de Dne se agudizó. ¿De su mundo natal? Sí, señor. La destrucción de la aguja ha desestabilizado su red de defensa planetaria. ¿Saben lo que se avecina? Bien. Caminó hacia la pantalla táctica, un esquema giratorio del mundo capital del Consejo. Valen Prime. Un planeta que había gobernado una galaxia a través de la corrupción y la arrogancia. Un lugar donde los embajadores humanos una vez fueron forzados a inclinarse ante seres inferiores. ¿Cuánto tiempo hasta que el grupo Némesis alcance la dominancia orbital? 30 minutos, señor. Han despejado las últimas estaciones de batalla. Las defensas planetarias restantes están aisladas y fallando. Holt vaciló. La almirante Barrett solicita la disposición de la flota. Quiere saber si tenemos la intención de autorizar un bombardeo planetario total. La mandíbula de Dne se tensó. Esa no era una cuestión de táctica. Era una cuestión de moralidad o de venganza. Nadie lo decía en voz alta, pero cada hombre y mujer en esta flota conocía los fantasmas que llevaban consigo. Colonias terranas enteras despojadas. Civiles reubicados. Poblaciones enteras pacificadas cuando se resistían al gobierno del Consejo. Y cuando la tierra protestaba, sanciones económicas, hambruna, asesinatos silenciosos de líderes terranos. Lo recordarán, pensó Dne. Haremos que lo recuerden. Dígale a Barrett que mantenga la posición hasta que rompamos la última red de defensa, dijo con frialdad. Nadie dispara hasta que yo dé la orden. Holt asintió. Entendido. ¿Alguna noticia de los equipos de reconocimiento especial? Han penetrado en las ruinas inferiores de la aguja. Fuerte resistencia en los túneles internos, pero hemos confirmado la captura de múltiples oficiales de alto valor del Consejo. Dne esbozó una leve sonrisa. La ironía tenía un sabor amargo. El Consejo siempre había creído que la humanidad era demasiado emocional, demasiado indisciplinada para librar una guerra como sus flotas estériles y calculadoras. Habían olvidado lo que el verdadero odio podía forjar. La flota de guerra de materia oscura había nacido de ese odio, y no se le negaría su propósito. Una nueva alerta de comunicaciones parpadeó. Capitán, dijo Holt, con la voz tensa. Otra transmisión del Consejo. El propio Valen, de nuevo, solicita contacto directo, ofrece términos de rendición. Dne miró fijamente la pantalla. Sus instintos le gritaban precaución.
El consejo rara vez negociaba de buena fe, y cuando lo hacía, era porque no tenían otra opción. Póngalo en pantalla, dijo secamente. La pantalla principal parpadeó, estabilizándose en el rostro demacrado del gran arconte Valen. Habían desaparecido las opulentas insignias. La criatura parecía más pequeña ahora, su piel gris azulada pálida, la cresta ceremonial baja en señal de miedo. Capitán Keller, la voz de Valen tembló. Hablo en nombre de los líderes restantes del Consejo. Reconocemos la superioridad de su flota. Proponemos un cese inmediato de las hostilidades a cambio de... ¿A cambio de qué? Interrumpió Dne con voz gélida. Valen tragó saliva visiblemente. Retirada segura de los civiles. Garantías de protección para los sitios culturales del Consejo. Un nuevo tratado que reconozca la soberanía terrana. Vaciló. En verdad, capitán, esta guerra no beneficia a nadie. La humanidad ha demostrado su fuerza. El Consejo puede evolucionar. La hipocresía era amarga. Dne recordó estar en las ruinas de la Estación Libertad, donde los ejecutores del Consejo habían ejecutado a civiles terranos desarmados por atreverse a izar su bandera. Recordó el frío mensaje que anunciaba la muerte de Jacob. Un único archivo de datos, sin explicación. ¿Quieren piedad ahora? La voz de Dne era baja. Peligrosa. ¿Dónde estaba su piedad cuando esclavizaron a la tierra? ¿Cuando asesinaron a ciudadanos terranos a sangre fría? La compostura de Valen se resquebrajó. Yo no fui responsable de todas las acciones de... Usted es el Consejo, espetó Dne. Y responderá por ello. Cortó la transmisión antes de que Valen pudiera replicar. El puente se sumió en el silencio. Los miembros de la tripulación se miraron unos a otros, pero nadie cuestionó la decisión. Todos habían perdido algo. Familia, amigos, futuros, a causa de la tiranía del Consejo. ¿Órdenes, capitán? Preguntó Holt en voz baja. Dne miró una vez más la pantalla táctica. Su voz era de acero. Señal a la flota. Asalto total. Sin cuartel. El Vindicator lideró la carga. Los propulsores de materia oscura se encendieron. La realidad se deformaba a la estela de la nave. Naves de guerra terranas, elegantes cascos negros que parecían beber la luz de las estrellas, descendieron a la órbita, en formación cerrada, con las armas listas. Las defensas terrestres del Consejo abrieron fuego, lanzando ráfagas de iones y proyectiles de plasma hacia el cielo. Pero contra los escudos de la flota oscura, eran inútiles. Una por una, las estaciones de defensa planetaria estallaron en chorros de metal fundido. Coordenadas de bombardeo primario fijadas, informó Holt. Dne asintió una vez. Fuego. Una tormenta de destrucción llovió sobre Valen Prime. Lanzas de energía oscura atravesaron las nubes, aniquilando centros de mando militar, puertos estelares y plataformas de defensa orbital. Ciudades que una vez simbolizaron el dominio del Consejo ahora ardían en la pantalla del puente. La devastación era innegable. Distritos enteros reducidos a cristal. Monumentos de guerra del Consejo derribados por el fuego. No fue limpio. No fue honorable. Fue justicia. La voz de Holt se oyó de nuevo. Actualización prioritaria del reconocimiento especial. Han capturado un núcleo de datos del Consejo. Archivos clasificados. El mando cree que contiene pruebas de crímenes de guerra premeditados del Consejo contra poblaciones terranas. A Dne se le cortó la respiración. Evidencia, no solo venganza ahora. Pruebas. Pruebas de que la guerra era justa. De que cada vida arrebatada hoy era una deuda saldada. Dígales que aseguren el núcleo y se preparen para la extracción, ordenó. Pasaron las horas. La resistencia del planeta se desmoronó. Las naves del Consejo que huían fueron cazadas por las alas de ataque terranas. Dne se quedó solo en su camarote, contemplando el planeta en llamas debajo. El resplandor de los fuegos orbitales proyectaba extrañas sombras sobre su rostro. Había pensado que este momento traería cierre, que ver arder el corazón del Consejo aliviaría el peso que cargaba. Pero la rabia permanecía, una cosa profunda y fría que ninguna victoria podía borrar. Sonó un timbre. La voz de Holt por el comunicador. Capitán,
Mensaje de la almirante Barrett. Solicita un consejo de flota a bordo del Iron Requiem. Conferencia estratégica de alto nivel. Dne exhaló lentamente. La guerra no había terminado. Todavía no. Aún había mundos del Consejo intactos, flotas leales reuniéndose en los sectores exteriores. La represalia era inevitable. Y la Tierra tendría que estar preparada. Preparen mi lanzadera, dijo sombríamente. Estoy en camino. El Iron Requiem flotaba en órbita como un dios de acero, su casco oscuro erizado de armamento, un símbolo de la voluntad terrana de luchar. Dne entró en la sala del Consejo de Guerra, flanqueado por Holt y dos oficiales superiores. Alrededor de la enorme mesa se sentaban los arquitectos de la venganza de la humanidad. La almirante Barrett, estoica y de mirada penetrante. El mariscal de flota Corda, con cicatrices en una mejilla del primer levantamiento fallido contra el Consejo. El director Vance de inteligencia, con ojos tan fríos como el vacío. Barrett se puso de pie. Capitán Keller, su ataque rompió sus defensas centrales. La caída de la aguja ha sumido al Consejo en el caos, pero nueva información sugiere un esfuerzo de reagrupación en el sector Draos. Altas concentraciones de flotas, facciones lealistas. Corda se inclinó hacia adelante. Tenemos el impulso. Si atacamos ahora, podemos desmantelar lo que queda de la infraestructura militar del Consejo antes de que puedan reorganizarse. Vance añadió. Comunicaciones interceptadas del Consejo lo confirman. Múltiples líderes de especies están en pánico. Su confianza en la unidad del Consejo se está desmoronando. Barrett se encontró con la mirada de Dne. Usted lideró el golpe de martillo. Queremos su evaluación. ¿Presionamos más a fondo o consolidamos? La sala estaba tensa. La decisión marcaría la siguiente fase de la guerra. Dne habló sin dudar. Presionamos con fuerza, sin tregua. La fuerza del Consejo se basaba en la ilusión de invencibilidad. Hemos destrozado esa ilusión. Ahora terminaremos lo que empezamos. Sin refugio, sin puerto seguro. Los quemaremos hasta borrarlos de las estrellas. Hubo un instante de silencio, luego asentimientos alrededor de la mesa. Los ojos de Barrett brillaron. Entonces nos preparamos para la fase 2. La ofensiva de Draos comienza al amanecer. Dne se recostó, con la mirada fría. La guerra había comenzado con venganza, pero ahora era supervivencia. La humanidad le había mostrado los dientes a la galaxia. Ahora les mostrarían lo que significaba cruzarse con la Tierra. El Consejo de Guerra se disolvió tan silenciosamente como había comenzado. Las órdenes ya fluían a través de las redes encriptadas de la flota terrana para cuando Dne Keller regresó al Vindicator. Las tripulaciones trabajaban con una eficiencia sombría y practicada. No había celebración. Todavía no. La victoria aquí era solo el primer corte. Dne estaba una vez más en el puente, viendo cómo se actualizaba la pantalla táctica. Nuevos objetivos parpadeaban en carmesí. Mundos y sectores considerados durante mucho tiempo inalcanzables, protegidos por flotas del Consejo, ahora vulnerables, ahora listos para ser tomados. La ofensiva de Draos sería diferente a este primer ataque. El asalto inicial a Bailon Prime había sido calculado, quirúrgico, para infundir miedo. Pero el sector Draos era donde los militares del Consejo se habían retirado, llevándose consigo a sus flotas leales más fanáticas. Allí no habría un colapso rápido, solo un derramamiento de sangre brutal y prolongado. Y eso estaba bien. La humanidad podía sangrar. Lo había estado haciendo durante generaciones. Capitán, dijo Holt en voz baja, acercándose a Dne en la consola de proa. Los equipos de reconocimiento terminaron de desencriptar la primera capa del núcleo de datos del Consejo. Los ojos de Dne se clavaron en él. Holt le entregó una tableta de datos. «Querrá leer esto usted mismo, señor». Dne escaneó las primeras líneas, y la vieja rabia se encendió de nuevo en su pecho. Proyecto Subyugación. Directiva del Consejo 47 Beta, iniciada tras la firma del Tratado de Talar. Propósito: supresión sistemática del desarrollo político, militar y científico terrano. Incluía sabotaje económico sancionado, borrado cultural y protocolos de ajuste poblacional dirigidos a demografías resistentes.
Ajuste poblacional. Una frase higienizada para genocidio. Las siguientes líneas eran peores. Órdenes firmadas por altos miembros del Consejo autorizando el uso de agentes biológicos en asentamientos terranos aislados. Nombres, ubicaciones, pruebas. Levantó la vista, con la mandíbula apretada. ¿Cuántas copias? Copias de seguridad redundantes en archivos seguros de la flota ahora. También hemos transmitido los datos a la Asamblea en la Tierra. Los harán públicos tan pronto como los archivos sean autenticados. La voz de Holt era dura. La galaxia lo sabrá. Los puños de Dne se cerraron. Que lo sepan. Que todos vean la podredumbre en el corazón del supuesto Consejo iluminado. Durante años, los disidentes terranos habían sido tildados de radicales o terroristas por atreverse a hablar de las atrocidades del Consejo. Ahora la verdad era innegable. Bien, dijo Dne. Muy bien. La flota comenzó su secuencia de salto horas después. El Vindicator se deslizó en formación con la primera oleada de la flota oscura. Cascos negros relucientes, armas cargadas. El grupo de mando de Dne encabezaría el asalto, apoyado por el pesado acorazado Iron Requiem y el portaaviones Midnight Sun. Coordenadas de salto fijadas, informó Navegación. Tiempo estimado de llegada a la frontera de Draos, 9 horas. Ejecuten, ordenó Dne. Los propulsores de materia oscura se activaron con un profundo zumbido resonante. El espacio mismo pareció deformarse. Las estrellas se convirtieron en extrañas geometrías mientras la flota desaparecía en el hiperespacio. En la sala de reuniones, Dne se encontró con sus oficiales superiores. Holt, el oficial táctico Briggs y la jefa de comunicaciones Laurent. El ambiente era frío, concentrado. Briggs comenzó. La inteligencia de reconocimiento indica una fuerte concentración de fuerzas del Consejo en Draos Prime. Se estiman 4 grupos de flotas, incluyendo múltiples cruceros pesados y plataformas orbitales. Se cree que el señor de la guerra leal al Consejo, Ritus, está al mando general. No le tiene ningún aprecio a la humanidad. Eso es quedarse corto, añadió Holt. Ritus fue uno de los arquitectos de los programas de reubicación forzada. Los ojos de Dne se entrecerraron. Recordaba el rostro de Ritus, un sádico reptiliano que una vez se jactó de que la humanidad sería pacificada en 3 generaciones. Ahora se enfrentaría a todo el peso de una flota terrana forjada en el odio. ¿Y las condiciones planetarias?, preguntó Dne. Laurent respondió. Draos Prime es un mundo fortaleza. Centros militares e industriales, grandes astilleros y varios búnkeres civiles profundos. El Consejo los usará como escudos. Esperen que se escondan detrás de su propia población. Cobardes hasta el final. Los altos ideales del Consejo siempre habían sido una mentira. Poder y dominación vestidos con el lenguaje de la unidad. Ahora, despojados de su fachada, se aferraban a cualquier defensa que pudieran reunir. Las reglas de enfrentamiento no cambian, dijo Dne con frialdad. Sin cuartel para los objetivos militares. La infraestructura civil es secundaria. No permitiremos que se reagrupen. Los oficiales asintieron sombríamente. Nadie aquí se hacía ilusiones sobre la naturaleza de esta guerra. La piedad era un lujo que a la humanidad nunca se le había concedido. 8 horas después, la flota emergió en el borde del sistema Draos. Dne estaba en el puente mientras los sensores del Vindicator se iluminaban con firmas enemigas. El Consejo estaba esperando. Un muro de naves, formaciones cerradas, erizadas de armas, redes de defensa totalmente activas. Están atrincherados, murmuró Holt. Y bien atrincherados. Bien, respondió Dne, en voz baja. Vamos a romperlos. Activó el canal de toda la flota. Aquí el capitán Keller a todas las fuerzas terranas. Nos enfrentamos a los arquitectos del sufrimiento de nuestro pueblo. Ellos no mostrarán piedad. Nosotros tampoco. Atacar a discreción. Quémenlos hasta borrarlos de las estrellas. El Vindicator se lanzó a la batalla, flanqueado por destructores de escolta. Rayos de materia oscura surcaron el vacío, desgarrando las formaciones del Consejo. Las naves enemigas respondieron con andanadas desesperadas,
ráfagas de iones y tormentas de plasma. Pero no podían igualar la velocidad ni la potencia de fuego de la flota oscura. Dne observó fríamente cómo un crucero de batalla del Consejo explotaba bajo fuego coordinado. Su casco destrozado caía en espiral hacia el pozo de gravedad del planeta. Fuego táctico concentrado en su grupo de mando, ordenó. Desmantelaremos primero la flota de Ritus. A la orden, capitán. Las baterías del Vindicator rugieron. Uno por uno, los buques insignia enemigos cayeron. Las formaciones del Consejo comenzaron a flaquear, con naves separándose en desorden. Pero el buque insignia de Ritus permanecía, un enorme acorazado anclando la red de defensa. Maniobra de giro, dijo Dne. Apunten a su buque insignia. El Vindicator se lanzó, con los cañones al rojo vivo. Las escoltas del Consejo se agolparon para defenderlo, pero las alas de ataque terranas se abrieron paso a través de ellas sin piedad. Escudos al 80%, informó Holt. El buque insignia enemigo devuelve el fuego. El Vindicator se estremeció bajo una fuerte andanada, pero su blindaje de materia oscura resistió. Dne se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en la pantalla táctica. Plena potencia a las baterías de proa. Acaben con ellos. El Vindicator desató una andanada fulminante. Rayos negros atravesaron el casco del buque insignia enemigo. Explosiones recorrieron su superficie. Sobrecarga del núcleo enemigo, gritó Holt. Un momento después, el acorazado del Consejo detonó. Una nube expansiva de llamas y escombros. En el puente, un bajo murmullo de satisfacción recorrió a la tripulación. Dne se permitió un breve asentimiento. Un carnicero más consignado al vacío. Con el mando enemigo roto, la batalla se inclinó decisivamente. Las fuerzas terranas presionaron el asalto, obligando a las naves supervivientes del Consejo a retirarse. En cuestión de horas, la superioridad orbital fue asegurada. La flota se movió a una formación de bloqueo, apuntando a las defensas planetarias restantes. Dne contempló los cielos ardientes de Draos Prime. Una sombría satisfacción en su pecho. Otra fortaleza del Consejo reducida a escombros. Otro golpe asestado por la tierra. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Sectores más profundos esperaban. Batallas más duras, mayores riesgos. El Consejo estaba acorralado ahora, y un enemigo acorralado era peligroso. Mientras Dne observaba las llamas abajo, Holt se acercó. Capitán, el mando de la flota ha recibido un nuevo paquete de inteligencia del reconocimiento especial. Necesita ver esto. Dne levantó una ceja. ¿Más datos del Consejo? Peor, dijo Holt sombríamente. Un proyecto oculto. Completamente secreto. Nombre en clave. Protocolo Helios. Le entregó la tableta. Los ojos de Dne se entrecerraron mientras leía. El protocolo Helios era un arma del fin del juego, un proyecto de bioarma del Consejo diseñado para un despliegue a escala planetaria. Objetivo, la Tierra. La fase final estaba programada para su activación, el próximo ciclo. La sangre de Dne se heló. El Consejo sabía que estaba perdiendo, y en su cobardía, habían preparado el genocidio como su último acto. Levantó la vista, con voz de hierro. Comuníqueme con la almirante Barrett. Ahora. La imagen del almirante Barrett parpadeó en la pantalla de comunicaciones del Vindicator momentos después de que se enviara el mensaje. Incluso a través de la distorsión del canal seguro, su expresión era dura, sus ojos afilados como cuchillas. ¿Qué ha encontrado, capitán? Preguntó sin preámbulos. Dnekeyer no perdió tiempo. Deslizó los archivos desencriptados en la cola de transmisión y habló secamente. Proyecto de bioarma del Consejo, nombre en clave, Protocolo Helios. Contingencia de fin de juego clasificada, diseñada para la esterilización planetaria. Objetivo principal, la Tierra. La activación estaba programada para el próximo ciclo del Consejo. Por un momento, incluso Barrett, veterana de más batallas de las que Dne podía contar, se quedó inmóvil. ¿Detalles?, preguntó, con voz grave. Agente viral genético diseñado para una rápida dispersión atmosférica. Marcadores sintéticos adaptados a las hebras de ADN humano.
El proyecto fue desarrollado bajo la Dirección de Biotecnología Avanzada, supervisado con autorización a nivel de Arconte. La última instalación de investigación conocida, las coordenadas apuntan al complejo profundo Exus en el sistema Verat. Barrett soltó una maldición, con un veneno poco común en su tono. Sabían que no podían ganar de forma convencional. Estaban preparando un ataque final. La mandíbula de Edne era de hierro. Si no hubiéramos atacado cuando lo hicimos, la tierra sería ahora cenizas y huesos. Los ojos de Barrett se entrecerraron. Esto lo cambia todo. Draos iba a ser una victoria de preparación, pero no podemos dejar el protocolo Helios activo. Ni siquiera por un día más. Quiero esa instalación erradicada. Máxima prioridad. Entendido. Tomará el primer grupo de ataque personalmente, capitán. El tono de Barrett era absoluto. No confiaremos esto a un bombardeo de largo alcance. Necesitamos que ese sitio sea verificado como destruido. Y si es posible, quiero esa investigación capturada. El Consejo no se saldrá con la suya enterrando esta porquería. La galaxia sabrá exactamente lo que son. Ne asintió sombríamente. Una cosa más, añadió Barrett. La inteligencia sugiere fracturas internas en el liderazgo del Consejo. Las facciones se están volviendo unas contra otras. Hay una ventana de caos que podemos explotar. Muévase rápido. Golpee con fuerza. Recibido. El canal se cortó. Ne se volvió hacia Holt. Preparen la flota. Saltamos hacia Verat en 2 horas. Preparación total para el combate. Esta misión tiene prioridad sobre todos los demás objetivos. La expresión de Holt era sombría. Entendido, capitán. La tripulación del Vindicator trabajó con fría precisión. La flota se reorganizó rápidamente. Ne seleccionó una fuerza de ataque con las naves más curtidas en batalla. Sin naves novatas. Esto ya no era un objetivo de campaña. Esto era supervivencia. Para cuando los propulsores de materia oscura estuvieron listos, el grupo de ataque flotaba en formación en el borde del sistema Draos. Elegantes naves de guerra negras, sus cascos brillando con un lustre depredador. Ne estaba en el puente mientras llegaban las comprobaciones finales. Solución de salto fijada, informó navegación. Llegada al sistema Verat en 7 horas. Ejecuten, ordenó Ne. Las estrellas se retorcieron mientras el Vindicator y sus escoltas desaparecían en el vacío. El sistema Verat había sido territorio profundo del Consejo, centros industriales y mundos de investigación protegidos de miradas indiscretas. Ahora, con el Consejo tambaleándose, estaba expuesto. Pero aún así, Helios estaba enterrado profundamente. El complejo profundo Exus no era una ciudad ni una base militar. Era una bóveda subterránea a kilómetros bajo la superficie de la luna estéril de Verat 3, blindada, acorazada y defendida por algunos de los sistemas automatizados más avanzados del Consejo. Los datos de reconocimiento eran escasos. Sin un plano claro, sin un esquema defensivo completo, lo que significaba que esto no sería un ataque orbital limpio. Tendrían que entrar, con las botas en el suelo, para arrancar el corazón de la bestia a mano. 7 horas después, el grupo de ataque salió del hiperespacio en el borde del sistema Verat. Múltiples satélites de defensa del Consejo detectados, informó Holt. Sin presencia de flotas importantes. Perímetro automatizado. La mirada de Edne se agudizó. Contaban con el secreto, no con la fuerza. Correcto. Si piden refuerzos, tendremos una ventana estrecha para completar la misión. Ne activó el canal de la flota. Aquí el grupo de ataque Keller. Inicien la supresión de las defensas orbitales. Alas de asalto terrestre. Prepárense para el despliegue inmediato. Tomaremos el complejo vivo e intacto si es posible. Si no, lo convertiremos en cristal. Los cañones del Vindicator abrieron fuego primero. Rayos de materia oscura surcaron el vacío, vaporizando los satélites de defensa del Consejo en segundos. Las defensas automatizadas respondieron con lentitud, claramente no diseñadas para un asalto de flota sostenido. En 20 minutos, se estableció el control orbital. Las naves de desembarco se lanzaron, elegantes transportes de asalto negros que descendían hacia la luna estéril.
Dne iba en la primera oleada. Ninguna prerrogativa de comandante lo mantendría en órbita. Esta vez, vería esta misión con sus propios ojos. La zona de aterrizaje era un páramo de rocas afiladas y atmósfera delgada. La entrada del complejo profundo Exus se cernía delante. Una enorme compuerta blindada encajada en el lado de un cañón. Torretas automatizadas y drones de defensa acribillaban el cañón con fuego mientras los primeros escuadrones terranos avanzaban. Fuego de supresión. Se oyó el grito por el comunicador. Los marines terranos avanzaron. Figuras con armadura negra moviéndose con una eficiencia letal. Las armas pesadas ladraron. Los drones cayeron en fragmentos ardientes. Y en cuestión de minutos, las defensas exteriores fueron violadas. Dne lideró el asalto a través de la compuerta principal, con cargas de demolición desgarrando la aleación reforzada. Más allá, pasillos estériles descendían a las profundidades de la luna. La resistencia se endureció en el interior. Drones de combate del Consejo, guardias genéticamente modificados, científicos desesperados armados con armas improvisadas. Pero los marines de la flota oscura no dieron cuartel. Habitación por habitación, nivel por nivel, avanzaron, abriéndose paso a través de la oposición con una precisión brutal. El complejo apestaba a productos químicos y metal quemado. 3 horas después, llegaron al núcleo central. Dne se paró sobre la puerta destrozada, arma en mano, mientras Holt activaba el último código de anulación. La puerta blindada se abrió con un silbido, y lo que había más allá revolvió incluso su endurecido estómago. Hileras de cápsulas de biocontención selladas revestían la cámara, cada una llena de un líquido brillante y cargas virales suspendidas. Los monitores mostraban interminables flujos de datos, tasas de mutación, patrones de dispersión, marcadores genéticos humanos. Una figura estaba en la consola del fondo, un científico del Consejo marchito, demacrado y tembloroso. Levantó las manos en señal de rendición. No disparen, siseó la criatura. Puedo desactivar la secuencia. El arma aún no está activada. El arma de Dne no vaciló. La desactivará. Ahora. El científico se apresuró a obedecer, tecleando furiosamente en la consola. Los monitores cambiaron, el campo de contención se estabilizó, la secuencia de dispersión se bloqueó. Está hecho, tartamudeó la criatura. El arma está neutralizada. Dne se adelantó, con los ojos ardientes. Explique este proyecto. El científico se encogió. Órdenes del Gran Arconte. Contingencia para una insurrección terrana. No había opción. Obedecimos. Cobardes. Todos ellos. Dne reprimió el impulso de simplemente apretar el gatillo. Necesitaban pruebas. Holt. Asegure el núcleo de datos. Quiero cada archivo copiado. A la orden, capitán. Los técnicos terranos se movieron rápidamente, extrayendo el archivo completo. El secreto más oscuro del Consejo sería expuesto por fin. La extracción fue brutal. Rezagados del Consejo lanzando una resistencia desesperada en los niveles superiores, pero las fuerzas terranas se mantuvieron firmes. Horas después, el complejo profundo Exus yacía en ruinas. Sus bioarmas aseguradas, sus creadores muertos o capturados. De vuelta a bordo del Vindicator, Dne se paró ante el canal de la flota una vez más. Aquí el capitán Keller. Misión cumplida. El protocolo Helios ha sido neutralizado. Evidencia asegurada. La Tierra está a salvo, por ahora. Pero sabía muy bien que la amenaza no había terminado. El Consejo había estado dispuesto a aniquilar a toda una especie para preservar su gobierno. No se rendirían fácilmente, y la guerra estaba lejos de terminar. La Tierra nunca había conocido una transmisión como esta. Desde el corazón del edificio de la Asamblea Terrana, bajo la bandera maltrecha pero intacta de la Tierra, la almirante Barrett se dirigió no solo a la humanidad, sino a la galaxia. Los datos del protocolo Helios, completamente desencriptados, completamente verificados, ahora se transmitían a gritos por todos los canales abiertos. Imágenes de las cápsulas de bioarmas, órdenes firmadas por los altos arcontes del Consejo.
Las listas de asentamientos humanos marcados para la extinción. El recuento de muertes proyectado. Esterilización planetaria total. Y una línea que se repetía una y otra vez, grabada a fuego en cada mente que miraba. Objetivo principal. Sistema Sol. Fase final inminente. Nekeyer estaba en la sala de guerra a bordo del Vindicator, observando cómo se desarrollaba el efecto dominó. Holt y los otros oficiales superiores estaban reunidos alrededor de la pantalla holográfica, con rostros sombríos iluminados por el pulso constante de las alertas de emergencia. Los informes de inteligencia de la flota inundaban los sistemas neutrales. Especies que antes se contentaban con inclinarse ante el poder del Consejo se levantaban en furia. Disturbios en mundos alineados con el Consejo, insurrecciones en colonias fronterizas. Incluso dentro de las propias especies del Consejo, se estaban formando grietas. La voz de Holt rompió el silencio. 15 mundos han cortado formalmente lazos con el Consejo en las últimas 12 horas. Múltiples flotas en los sectores exteriores se niegan a obedecer órdenes. El control del Consejo se está fracturando. La mandíbula de Dne estaba tensa. Ya era hora de que el resto de la galaxia los viera como lo que son. Pero no todas las noticias eran buenas. Laurent, su jefa de inteligencia, habló a continuación. Comunicaciones interceptadas del Consejo indican que una facción de línea dura está consolidando el poder en torno al arconte rival. Leales militares, elementos extremistas. Están presionando para una movilización total. Estrategia de tierra quemada. Desesperación, murmuró Holt. Saben que la guerra se está volviendo en su contra. La mirada de Dne no se apartó del mapa holográfico. El enemigo no estaba acabado. Todavía no. Un depredador acorralado era el más peligroso. Y el Consejo había sido acorralado, su máscara arrancada, sus crímenes expuestos. Ahora contraatacaría con todo lo que le quedaba. 3 días después, llegó la primera represalia. No fue un enfrentamiento de flotas. No fue una maniobra política. Fue puro terror. Una célula de sabotaje del Consejo, usando tecnología de transporte sigiloso, tecnología probablemente robada o copiada de diseños terranos, se infiltró en la colonia exterior terrana de Nueva Cartago. El resultado, un ataque bioquímico en centros civiles. Miles de muertos en horas. No un objetivo militar, no un astillero. Civiles, familias, niños. Cuando llegó el informe, Dne lo leyó en silencio. Cuando terminó, solo pronunció 3 palabras. Encuéntrenlos a todos. La caza comenzó al instante. La inteligencia terrana lanzó una red de arrastre por toda la galaxia, rastreando operativos del Consejo, simpatizantes, activos en la sombra. Las reglas de enfrentamiento eran claras. Sin cuartel, sin piedad. Dne estaba en el centro de todo, sus órdenes inflexibles. El tiempo de la moderación había pasado hacía mucho. Mientras tanto, los frentes de batalla avanzaban. El colapso de los sectores fronterizos del Consejo abrió una nueva y brutal fase de la guerra. El mariscal de flota Corda lideró una ofensiva de martillo a través del corredor Bat, aplastando los reductos del Consejo, liberando a poblaciones humanas y alienígenas esclavizadas por igual. Pero la resistencia se endureció a medida que avanzaban. Las flotas leales a rival eran fanáticas, armadas con armas prototipo, tácticas suicidas. Los informes de bajas aumentaban con cada día que pasaba. Alas de ataque terranas enteras perdidas en batallas sangrientas. Campañas terrestres donde la victoria costaba ríos de sangre. Y sin embargo, no había vuelta atrás. Ya no. No después de Helios. No después de Nueva Cartago. En medio del caos, un nuevo informe de inteligencia llegó al Vindicator. Holt lo llevó directamente al camarote de Dne. Capitán, inteligencia prioritaria del reconocimiento especial. Fuente infiltrada en el círculo íntimo del Consejo. Dne escaneó el archivo desencriptado y su sangre se heló. La facción de rival estaba preparando una segunda contingencia. No otra bioarma. Algo peor. Una flota del día del juicio final. Naves de guerra de sitio secreto armadas con dispositivos quiebraplanetas, reliquias de las antiguas guerras del Consejo, armas capaces de fracturar mundos.
Y su lista de objetivos comenzaba con la Tierra. Dne estaba en la sala de reuniones mientras sus oficiales superiores se reunían. «Esto cambia toda la guerra», dijo, con voz de acero. «Sabíamos que tomarían represalias, pero esto es de nivel de extinción». El rostro de Holt era sombrío. La inteligencia de la flota confirma la existencia del proyecto. Nombre en clave: Ala Cataclismo. Astilleros ocultos en la falla de Tallinn. Briggs, su oficial táctico, frunció el ceño. La falla es una pesadilla para navegar. Distorsiones de gravedad, antiguos campos de minas, no hay una forma fácil de entrar. Y no hay tiempo que esperar, añadió Laurent. Si lanzan aunque sea una de esas armas, se acabó. Los ojos de Dne ardían con furia fría. Entonces entraremos, dijo, sin dudar. Los cazaremos. Destrozaremos esa flota antes de que salga de la falla. La aprobación del almirante Barrett llegó rápidamente. Tiene plena autoridad operativa, capitán. Tome las fuerzas que necesite. La falla es suya. Destruya el ala Cataclismo a cualquier costo. El Vindicator y su nuevo grupo de ataque se prepararon para la misión más mortífera hasta la fecha. Naves de asalto de élite, los exploradores de materia oscura más rápidos, tripulaciones veteranas que habían sobrevivido a lo peor de la guerra. Nadie más sobreviviría a la falla. Mientras la flota se reunía, Dne se encontró brevemente con Barrett a través de un canal seguro. ¿A qué nos enfrentamos?, preguntó sin rodeos. La voz de Barrett era dura. A una trampa. Rival sabe que iremos, pero no tenemos opción. Si el ala Cataclismo se lanza, la tierra arderá. La expresión de Dne no vaciló. Entonces nos aseguraremos de que no se lance. Que la suerte le acompañe, capitán. El destino de nuestra especie bien puede depender de esto. Antes de partir, Dne reunió a su tripulación una última vez. Sin discursos, sin falsas promesas, solo la verdad. Todos saben a lo que nos enfrentamos. Puede que no volvamos, pero si no vamos, nadie más lo hará. Hacemos esto por la tierra, por todos los que hemos perdido, por todos los que no pueden luchar. Y respondieron, no con palabras, sino con una determinación fría y firme. La flota saltó hacia la falla de Tallinn esa misma noche. La falla era peor de lo que cualquier mapa había sugerido. El espacio mismo parecía deformado, corrientes de gravedad arrastrando las naves, lecturas de sensores revueltas. Pero el Vindicator siguió adelante. Sus propulsores de materia oscura sintonizados para atravesar las distorsiones. Las patrullas del Consejo estaban por todas partes. Fragatas sigilosas avanzadas, minas, cazadores asesinos automatizados. El primer enfrentamiento se produjo en cuestión de horas. Múltiples contactos al frente. Maniobras evasivas, armas listas. El Vindicator danzó a través del caos, con rayos de luz rasgando el vacío, destrozando naves enemigas. La falla se iluminó con fuego y escombros, pero esto era solo el anillo exterior. El verdadero premio, el ala Cataclismo, esperaba en el corazón del torbellino. Y a medida que avanzaban, el costo aumentaba. Naves de escolta perdidas, tripulaciones muertas, daños en sistemas clave. Pero aún así, seguían adelante. Dne permanecía impasible, con los ojos fijos en la pantalla. Sin importar el costo, sin importar la sangre, terminarían esto. Finalmente, en las profundidades de la falla, el objetivo fue encontrado. Un astillero oculto, masivo, antiguo, erizado de naves de guerra sin terminar. Y entre ellas, los dispositivos quiebraplanetas, sus núcleos brillando con energía inestable. Objetivo confirmado, informó Holt. El ala Cataclismo está aquí. La voz de Dne era de hierro. Entonces lo reduciremos a cenizas. Allí estaba. El corazón palpitante del plan de mente de rival. El astillero oculto se extendía por una bolsa de calma relativa dentro de la falla de Tallinn, oculto bajo un campo cambiante de escombros que dispersaban los sensores y antiguos campos de minas. Los ingenieros del Consejo habían estado trabajando aquí durante décadas, desconocidos incluso para la mayoría de su propia gente. Y ahora la flota de Dnekeyer lo había encontrado.
Suspendidas en el vacío estaban las máquinas de guerra de la extinción. Media docena de inmensos cruceros de casco negro erizados de armamento. Cada uno portaba un dispositivo quiebraplanetas fusionado en su núcleo. Un lanzamiento, un impacto, y la Tierra moriría. Pero no hoy. Dne estaba en el centro del puente del Vindicator, con la mirada fija en la pantalla táctica. La flota enemiga nos ha detectado, informó Holt. Red defensiva activándose, torretas automatizadas en línea, alas de ataque hostiles lanzándose. ¿Tiempo para el alcance óptimo de las armas? Preguntó Dne. 5 minutos. Asintió una vez. Entonces entraremos con todo. Dispersión de combate completa. Todas las naves. Fuego a discreción. El grupo de ataque terrano avanzó a través de las corrientes de la falla. Los propulsores de materia oscura gritaban contra la atracción gravitacional. Las fragatas del Consejo se acercaron rápidamente. Naves depredadoras elegantes armadas con cañones gravíticos y lanzas de plasma. Múltiples hostiles aproximándose. Gritó Holt. Más de 70 contactos. Fuego concentrado. Rompan su formación. Las baterías principales del Vindicator abrieron fuego, lanzando rayos negros al vacío. Las fragatas enemigas murieron en destellos de fuego, destrozadas por los ataques precisos. Las escoltas terranas las siguieron de cerca, abriéndose paso a través de los flancos enemigos con una eficiencia despiadada. Pero los defensores del Consejo lucharon como condenados. Drones suicidas pululaban por la formación, llevando las defensas puntuales terranas al límite. Las minas detonaron en cascadas de plasma al rojo vivo, sacudiendo las naves con explosiones devastadoras. Informe, exigió Dne mientras el Vindicator se estremecía por un impacto cercano. Escudos aguantando al 65%, respondió Holt. Brechas menores en el casco en las cubiertas 4 y 6. Mantengan el rumbo. Sigan adelante. Adelante. El verdadero enemigo esperaba. El ala Cataclismo, todavía atracada en la masiva superestructura del astillero. Pero las tripulaciones del Consejo ya se apresuraban a poner las naves en línea. Motores encendiéndose. Núcleos quiebraplanetas girando hacia la preparación para el lanzamiento. ¿Estimación sobre la preparación de lanzamiento enemiga? Preguntó Dne. La voz de Laurent era sombría. 12 minutos hasta que la primera nave alcance los parámetros de disparo. No había tiempo suficiente para un asedio limpio. No había tiempo para ataques quirúrgicos. Solo había una opción. Dne activó el canal de toda la flota. Todas las naves, prioricen el ala Cataclismo. Asalto cercano. No podemos permitir que esas naves se lancen. Reduzcanlas a cenizas a cualquier costo. El Vindicator se zambulló directamente en las fauces de la red de defensa. Cañones al rojo vivo. Rayos de materia oscura atravesaron los cascos enemigos. Los cazas terranos pulularon por los brazos de atraque, arrasando con los sistemas expuestos. Pero el precio fue alto. Una por una, las naves de escolta desaparecieron en bolas de fuego, atrapadas en el fuego cruzado letal de baterías automatizadas y defensores desesperados del Consejo. En el puente del Vindicator, la batalla se libraba cada vez más cerca. Múltiples brechas en el casco. Gritó Holt. Escudos fluctuando. Mantengan el fuego, ordenó Dne con frialdad. Apunten a sus secciones de ingeniería. Paralícenlos. Una nueva alerta parpadeó en la pantalla. Capitán, buque insignia enemigo desatracando, informó Holt. Dispositivo quiebraplanetas cargándose. Preparación de lanzamiento estimada. 5 minutos. A Dne se le revolvió el estómago. Si esa nave escapaba, la Tierra moriría. Armas. Apunten a esa nave. Máxima potencia. Derríbenla. El Vindicator vertió fuego sobre el masivo crucero. Rayos oscuros cortaban el blindaje y los escudos. La nave enemiga se tambaleó, pero sus motores se encendieron, liberándola del andamiaje del astillero. Bombarderos terranos se lanzaron tras ella, soltando oleada tras oleada de torpedos. Pero aún así, seguía avanzando. Y entonces un grito repentino por el comunicador, Ironclad destruido. Una de sus escoltas más pesadas,
desaparecida en un instante, consumida por un láser de defensa planetaria enterrado bajo el astillero. Las manos de Dne se aferraron a la barandilla. Se estaban quedando sin tiempo, sin naves, sin opciones. Pero la retirada era impensable. «Preparen rumbo de colisión», dijo en voz baja. Holt se giró, con los ojos desorbitados. «Capitán, no podemos dejar que esa nave alcance los parámetros de lanzamiento. Si tenemos que embestirla, lo haremos». Holt tragó saliva, luego asintió. «A la orden, señor». Pero entonces, una nueva voz por el comunicador: «Requiem en camino». El buque insignia del almirante Barrett, el Iron Requiem, había entrado en la falla, maltrecho, chamuscado por sus propias batallas, pero todavía luchando. «Barrett Aqueyer. Mantengan la línea. Cubriremos su avance». El Iron Requiem se abrió paso a través del caos de la falla, con los cañones al rojo vivo, atrayendo el fuego enemigo lejos del Vindicator. «Ahora», ladró Dne. «Toda la potencia a los motores. Acérquense al objetivo». El Vindicator avanzó, cerrando la brecha. Las escoltas enemigas intentaron bloquear el paso, pero fueron barridas por un fuego fulminante. A quemarropa, las baterías del Vindicator impactaron. Rayos oscuros se hundieron profundamente en el casco de la nave quiebraplanetas. Incendios arrasaron sus cubiertas. Las lecturas de energía fluctuaron salvajemente. «Impactos críticos», informó Holt. «El objetivo se desestabiliza». Y entonces la nave enemiga estalló en una explosión colosal, su núcleo inestable desgarrándose a sí mismo. La onda de choque golpeó al Vindicator, lanzándolo como una hoja en una tormenta. Pero la nave aguantó. Cuando el humo se disipó, el campo de batalla era un cementerio. Naves destrozadas, restos en llamas, cuerpos a la deriva. Pero el ala cataclismo ya no existía. La amenaza del día del juicio final había terminado. Dne estaba en el maltrecho puente del Vindicator, con el cuerpo dolorido, el uniforme chamuscado. «Informe de daños», dijo en voz baja. «Severos», respondió Holt. «Escudos caídos. Brechas en el casco en múltiples cubiertas. Las listas de bajas aún se están compilando». Y sin embargo, habían ganado. Dne activó el canal de toda la flota una última vez. «Aquí Keller. Misión cumplida. El ala cataclismo ha sido destruida. La Tierra está a salvo. Mantenemos la línea». Pero mientras estaba allí, mirando la falla en ruinas, Dne sabía que la guerra aún no había terminado. Rival todavía vivía. Los remanentes del Consejo todavía conspiraban. El ajuste de cuentas final estaba por llegar. Y cuando llegara, Dne Keller estaría listo. Los restos del ala cataclismo todavía flotaban en las sombras malditas de la falla de Tallinn. Cuando llegaron las siguientes órdenes, Rival había huido. No en uno de los condenados quiebraplanetas, no a bordo de una nave de guerra. La inteligencia informó que se había escabullido en un mensajero sigiloso durante el caos. Cobardía disfrazada de sentido táctico. El arquitecto de las peores atrocidades del Consejo, el hombre detrás de Helios, detrás del ala cataclismo, detrás de la masacre de Nueva Cartago, seguía vivo. Y lo que es peor, no huía en busca de seguridad. Huía en busca de otra arma. Dne Keller estaba con la almirante Barrett a bordo del Iron Requiem, con el rostro tallado en piedra mientras el último informe de inteligencia se desarrollaba en la sala de guerra. «¿Nuevos datos del reconocimiento?», dijo Barrett sombríamente. «Comunicaciones interceptadas confirman que Rival se dirige al abismo de Sirius». Dne frunció el ceño. El abismo, un sector renegado más allá incluso del alcance del antiguo Consejo. Sin portales estables, sin rutas comerciales conocidas. ¿Qué hay en el abismo? Barrett activó la pantalla. Un mapa estelar desvaído cobró vida. Archivos antiguos y corruptos. Una bóveda de armas preconsejo, dijo. Uno de los arsenales originales de los Erosianos. El Consejo lo enterró hace siglos. Armas de las primeras guerras galácticas. Cosas demasiado peligrosas para usar. O eso decían, murmuró Holt. Los puños de Dne se cerraron. Y ahora Rival quiere usarlas. La mirada de Barrett era de hierro. Si tiene éxito,
Esta guerra irá más allá del genocidio. Desencadenará la extinción a escala galáctica. No podemos permitirlo. Se volvió completamente hacia Dne. Quiero que lidere esta casa. Conoce a este enemigo mejor que nadie. Tome las fuerzas que necesite. Rastréelo. Mátelo. Y si es necesario, destruya esa bóveda. Dne no dudó. Lo traeré de vuelta en pedazos. El Vindicator apenas se mantenía unido después de la batalla de la falla, pero las reparaciones ya estaban en marcha. Se reunió un grupo de trabajo reducido y letal. Veteranos escogidos de toda la flota. Destructores rápidos, exploradores de materia oscura, equipos de asalto de marines. Sin portaaviones pesados. Esto no sería un enfrentamiento de flotas. Sería una persecución, una caza. Y cuando terminara, uno de ellos estaría muerto. Antes de partir, Dne estaba solo en sus aposentos, mirando una única imagen holográfica. Su hermano Jacob, perdido por las mentiras del Consejo años atrás. El detonante de todo esto, la semilla del odio que había forjado la flota oscura. Esto termina contigo, rival, dijo Dne en voz baja. De una forma u otra. El salto al abismo fue un caos. Tormentas de gravedad, fracturas espaciales. Las leyes de la física se deshilachaban en todo el sector. El grupo de trabajo se movió con sigilo, deslizándose a través de las corrientes inestables. Los exploradores leales al Consejo ya estaban allí. La vanguardia de rival. Emboscadas en la oscuridad. Ataques de golpe y huida. Naves muriendo sin previo aviso, succionadas por remolinos gravitacionales. Pero el Vindicator siguió adelante. Dne no daría marcha atrás. Al sexto día en el abismo, un avance. Capitán, informó Holt. Transmisión interceptada. El mensajero de rival hizo ping en uno de los nodos de acceso a la bóveda. Tenemos un vector. El corazón de Dne latió frío en su pecho. Tracen una intercepción. Máxima potencia. La carrera fue brutal. Cazadores asesinos del Consejo se lanzaron para bloquear el avance terrano. Las peleas estallaron en el vacío destrozado, batallas continuas en medio de campos de escombros y estrellas muertas. Dne lideró desde el frente. Sin vacilación, sin retirada. Y lentamente, implacablemente, cerraron la brecha. Al noveno día, la bóveda emergió de las sombras. Una estación colosal, antigua, ciclópea, medio enterrada en un planetoide roto. Las firmas de energía brillaron en su estructura mientras las fuerzas de rival la activaban. Dne miró fijamente la pantalla. Está dentro, dijo Holt sombríamente. Y está armando algo, añadió Laurent. Lecturas de energía fuera de escala. La voz de Dne era de acero. Preparen los equipos de abordaje. Entramos. El asalto comenzó con fuego y sangre. Las naves de desembarco terranas atravesaron las defensas exteriores de la bóveda, aterrizando en medio de escombros ardientes. Los marines irrumpieron en los antiguos pasillos, luchando contra los leales al Consejo en un brutal combate cuerpo a cuerpo. El aire apestaba a metal chamuscado y sangre alienígena. Dne luchó con ellos, arma en mano, avanzando a través de la carnicería. Esto no era una batalla de flotas. Esto no era política. Esto era personal. En las profundidades de la bóveda, la escala de la locura de rival se hizo evidente. Armas experimentales, implosionadores gravíticos, ojivas de energía oscura, drones de plaga de antimateria. Dispositivos que podían borrar mundos, estrellas, especies enteras. Y rival, desesperado, acorralado, intentaba activarlos. Finalmente, en el núcleo de la bóveda, la última confrontación. Dne lideró al equipo de asalto a través de la última puerta blindada, con las armas levantadas. Y allí estaba él, rival, alto, demacrado, con los ojos ardiendo de fanatismo, rodeado de científicos muertos y sistemas de control saboteados. Un único dispositivo activado en el centro de la cámara. Un implosionador gravítico lo suficientemente grande como para colapsar la bóveda y todo lo que estuviera a 100 años luz a la redonda. ¡Atrás!, gritó rival. Un paso más y lo activo. No me atraparán. Dne dio un paso adelante,
con el arma firme. Ya has perdido, dijo con frialdad. Ríndete o muere. Rival se rió. Salvaje, roto. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que tu patética especie puede gobernar las estrellas? Nosotros somos el consejo. Nosotros somos el orden. Sin nosotros, solo hay caos. La voz de Dne era gélida. Entonces aceptaremos el caos sobre tu cadáver. El enfrentamiento pareció prolongarse eternamente. La tensión crepitaba en el aire. Los marines tenían los dedos en los gatillos. Entonces, un parpadeo en la mirada de Rival. Un movimiento hacia el detonador. Dne se movió sin pensar. Un disparo limpio. Rival se sacudió, la sangre salpicó, el detonador cayó de sus dedos inertes. Cayó, con los ojos desorbitados por la sorpresa. Y así, el arquitecto de la casi extinción de la humanidad estaba muerto. La bóveda fue asegurada. Las armas neutralizadas o destruidas. Y mientras el grupo de trabajo terrano se retiraba del abismo, maltrecho pero victorioso, la noticia se extendió como la pólvora. Rival estaba muerto. El último gran monstruo del Consejo, desaparecido. A bordo del Vindicator, Dne estaba solo una vez más. No había triunfo en su corazón, solo una resolución fría y exhausta. La guerra no había terminado realmente. Los remanentes del Consejo aún persistían. Las batallas aún se libraban. Pero este era el punto de inflexión. Y un día, pronto, llegaría el ajuste de cuentas final. Comenzó con silencio. Por primera vez en años, ninguna flota del Consejo patrullaba las hiperrutas. Ningún edicto se transmitía desde Veilon Prime. Ninguna recompensa se ofrecía por la cabeza de un oficial terrano. La muerte de Rival los había quebrado. La alta asamblea del Consejo se fracturó en cuestión de días. Mundos leales se levantaron en rebelión. Especies esclavas derrocaron a sus supervisores. Los señores de la guerra del Consejo se volvieron unos contra otros, desesperados por hacerse con los restos de poder de un imperio moribundo. Y en el centro de todo, la tierra se alzaba, ensangrentada, vengativa, indomable. Dnekeyer sabía que no debía llamarlo victoria. La victoria significaría algo puro, algo final. Esto era supervivencia, comprada con sangre, fuego y las cenizas de una galaxia que una vez intentó borrar a la humanidad. A bordo del Vindicator, ahora reconstruido y reacondicionado, Dne se encontraba con la almirante Barrett una vez más. Un último consejo de guerra. Una campaña más que planificar. Los últimos mundos centrales del Consejo están resistiendo, dijo Barrett, con voz baja. Una coalición de la vieja guardia, fanáticos. Se hacen llamar la verdadera orden. La mirada de Dne era de hierro. ¿Cuántos sistemas? 15, respondió Holt. Flotas de milicias fortificadas, antiguos acorazados del Consejo, mercenarios esclavistas. ¿Y su liderazgo? Preguntó Dne. Los labios de Barrett se afinaron. El propio Veilen. La mandíbula de Dne se tensó. Ese nombre, ese rostro, el que había sonreído mientras la tierra era despojada de sus colonias, el que había presidido la sentencia de muerte de Jacob con impunidad. Huyó de Veilon Prime después de nuestro asalto, continuó Barrett. Ahora está atrincherado en Galatar, el último bastión del Consejo. La propaganda ya está fluyendo. Nos llama terroristas, invasores, belicistas. Holt resopló. Nos llamaban cosas peores cuando tenían las armas. Dne no dijo nada por un momento. Entonces terminemos con esto. La flota que se reunió para el asalto final fue la más grande que la Tierra había desplegado jamás. Cada nave de guerra de materia oscura superviviente, el Iron Requiem, el reconstruido Vindicator, veteranos curtidos en batalla de todos los frentes, voluntarios de mundos liberados, incluso naves del Consejo desertoras, sus tripulaciones deshaciéndose del antiguo régimen. Ya no se trataba solo de la Tierra. Se trataba de justicia. El salto a Galatar fue una tormenta. Los defensores del Consejo lanzaron todo lo que tenían al vacío. Alas suicidas, cargueros con trampas explosivas, campos de minas lo suficientemente densos como para oscurecer las estrellas. Pero la flota terrana avanzó,
sombría e imparable. Dne lideró desde el frente, con los cañones del Vindicator al rojo vivo. Esto termina hoy, dijo a su tripulación. Derribaremos su imperio hasta los cimientos. Las primeras batallas fueron brutales. Los acorazados del Consejo lucharon hasta la muerte. Escuadrones enteros embistiendo naves terranas en locos últimos intentos. Las redes de defensa orbital martilleaban la flota con antiguos cañones de plasma. Pero la flota oscura había aprendido de años de guerra. Maniobra, precisión, fuerza implacable. Una por una, las líneas del Consejo se rompieron. En el corazón del sistema, el propio Galatar ardía. Un mundo de agujas relucientes y lujo, intacto por el sufrimiento que el Consejo había infligido en otros lugares. Ahora sus cielos corrían con fuego. Los marines terranos aterrizaron en medio de las ruinas. Calle por calle, búnker por búnker, lucharon. Dne estaba con ellos. No dejaría que Valen escapara. No esta vez. El asalto final llegó al amanecer del cuarto día. Leales al Consejo atrincherados dentro de la ciudadela de la Asamblea, el último asiento de su antiguo poder. Las cargas terranas destrozaron las puertas. Los marines irrumpieron en los pasillos. Y en el corazón de la ciudadela, en una gran cámara revestida de oro alienígena, Dne lo encontró. Valen, más delgado ahora, más viejo, pero todavía vistiendo las túnicas de seda del poder, todavía aferrándose a una andrajosa pretensión de superioridad. Levantó la vista cuando Dne entró, flanqueado por marines sombríos. ¿Así que, el carnicero terrano en persona? Se burló Valen. ¿Has venido a jugar al conquistador? Dne apuntó con su arma. Tu imperio está muerto, dijo con frialdad. Responderás por cada vida que robaste. Valen se rió. Amargo, roto. ¿Crees que esto es paz? ¿Crees que tu gente gobernará en unidad? Se convertirán en lo que éramos. Tendrán que hacerlo. La galaxia exige orden, a través del poder o a través de cadenas. La mirada de Dne no vaciló. Entonces tomaremos el poder, y sin cadenas. Levantó el arma. La burla de Valen vaciló. No puedes. Un disparo. Limpio. El último gran arconte cayó. Cuando la ciudadela cayó, el corazón del Consejo finalmente dejó de latir. Los remanentes se dispersaron. Algunos huyeron al espacio profundo. Algunos se rindieron. Algunos siguieron luchando en rincones olvidados de las estrellas. Pero la guerra, la gran guerra, había terminado. A bordo del Vindicator, semanas después, Dne estaba en el camarote del capitán, contemplando las estrellas. La Asamblea Terrana había declarado la victoria. Las celebraciones resonaban desde la Tierra hasta el borde exterior. Se estaban formando nuevas alianzas. Nuevos bloques de poder. La galaxia fue rehecha en fuego. Y sin embargo, Dne no sentía nada de eso. El costo era demasiado alto, demasiado profundo. Los rostros de los muertos vivían detrás de sus ojos. Jacob, la tripulación de la Ragnarok, los niños de Nueva Cartago, los miles de millones perdidos. Barret lo visitó una última vez antes de regresar a la Tierra. Te has ganado tu lugar en la historia, dijo en voz baja. El hombre que rompió el consejo. Dne negó con la cabeza. No, no hice esto por la historia. Volvió a mirar hacia afuera, con voz baja. Lo hice para que nunca más nos arrodilláramos. La galaxia observaba ahora. La flota oscura era inigualable. El estandarte terrano ondeaba donde nadie se había atrevido antes. Pero Dne sabía la verdad. La guerra había terminado. La lucha apenas comenzaba. La humanidad había hecho añicos las viejas cadenas. Ahora tendría que decidir qué construir a partir de los escombros. Y si las estrellas exigían una mano dura, que así fuera. Porque la Tierra nunca volvería a inclinarse. No mientras hombres como Dnekeyer todavía respiraran.